y la mejora de condiciones de vida de las sociedades, desde la transformación en diversos sectores, como ser el medio ambiente, la alimentación, la economía, el uso de tecnologías de información y comunicación social y otros aspectos. El día de hoy, por el corto tiempo, nos enfocaremos solo en dos aspectos, a partir de tres expositores. El primero, de forma general, hará referencia al impacto de la modernidad, progreso y desarrollo tecnológico en la actualidad. El segundo, de forma específica, hará referencia a la integración de las tecnologías de información y comunicación social a la educación en tiempos de pandemia. Por lo expuesto, mis estimados participantes, en relación al primer aspecto, me complace presentar al licenciado Martín Callisaya Cuaquira, profesional con una amplia trayectoria profesional, que entre sus estudios cuenta con el título de licenciado en Ciencias Políticas y profesor titulado de la Escuela Normal Integrada Simón Bolívar. Tiene una maestría en estadios críticos del desarrollo en el CIDES UNSA. Fue director de la revista La Voz del Cóndor. Fue embajador de Bolivia en Costa Rica en las gestiones 2006 al 2009. Fue docente en las universidades del siglo XX, Universidad y actualmente es docente en la Universidad Pública del Alto. Entre sus obras publicadas más importantes están El idioma aymara y la cibernética, Sistema político indio usurpado por Occidente y Genealogía del mestizo. Sin más preámbulo, recibamos con nuestro mayor reconocimiento al licenciado Martín Callisaya Cuaquira. Hola, ¿me escuchan? Sí, la escuchamos, Lick. Muy claro. Muchas gracias. Tengan ustedes muy buenas tardes. Un gusto estar con todos ustedes en un tiempo muy difícil, pero al mismo tiempo también empezando este mes que nuestra civilización lo ha denominado el mes de la Pachamama. Yo creo que muchos hermanos, hermanas, compañeros, compañeras ya han empezado a hacer las cualidades correspondientes para de alguna manera mantener ese equilibrio. Me parece que el desarrollo tiene que ver mucho con las crisis actuales que tenemos. El desarrollo tiene que ver bastante con la pandemia que actualmente tenemos y por eso tenemos que de alguna manera fortalecer la carrera de Ciencias del Desarrollo porque en algún sentido desde las ciencias sociales es una de las carreras que de alguna manera intenta comprender el porqué de este tipo de problemáticas que fundamentalmente están relacionados con la continuidad de la vida en este planeta, el planeta Tierra. El tema es interesante, nos han indicado que más o menos vamos a desarrollarlo como 20 minutos, ¿verdad? No, usted puede meterle 25, dije, no hay lío. Ya, muy bien. Entonces, es muy importante delimitarnos este tema. Entonces, vamos a controlar también nuestro tiempo para que no acaparemos y permitamos también la participación de los demás. El tema de modernidad, progreso y desarrollo tecnológico en el siglo XXI. Es interesante. ¿Por qué? Porque ¿desde qué lugar vamos a empezar nuestro análisis? Es importante eso. ¿Desde qué lugar? Eso es lo que en ciencias sociales llaman el locus de enunciación. Quiere decir el lugar a partir del cual nosotros estamos reflexionando estos temas. El tema de la modernidad, el tema del progreso y el desarrollo ligado a la tecnología. Y ese locus es el lugar desde donde estamos analizando este problema. Es pues este país, ¿no? Hoy denominado Bolivia, pero que
en su contenido cultural y en su contenido demográfico, está ligado a civilizaciones ancestrales, desde los más antiguos, que es Chavín, Vizcachani, Chiripas, señoríos aymaras, Mollo y el Tahuantinsuyo, ¿no? Está ligado a esas civilizaciones, a tal punto que podemos decir que en nuestros genes siguen cosiendo esencias, siguen cosiendo la savia, digamos, de estas civilizaciones, que nos permite un tipo de crítica a lo que llamamos modernidad, progreso y desarrollo tecnológico. ¿Qué podemos hacernos una pregunta para empezar y decir qué estamos entendiendo por modernidad, ¿no? Entonces, ahí yo quiero señalar que es un debate esto aún, no es, digamos, que determinadas intelectuales ya lo tengan todo definido y ya tengamos un concepto que aprendernos para decir esto es la modernidad. Hoy mismo la modernidad es, digamos, un concepto fuertemente sostenido en un u otro sentido. Entonces, nosotros para empezar, vamos a decir que la modernidad es un ethos. ¿Qué estamos entendiendo cuando decimos ethos? Es una forma común de vida, una forma común de vida, una forma de conducta, ¿ya? Entonces, la modernidad es una forma de vida, una forma de conducta y una forma de cosmovisión que Europa va adquiriendo fundamentalmente a partir de fines del siglo XV, pero fundamentalmente en el siglo XVI. O sea, podemos en este momento hablar y decir que hay un tiempo antes que no es moderno, ¿no? Es un tiempo no moderno donde la subjetividad de los pueblos está más ligado a formas de interrelacionamiento con la naturaleza, a formas de conocimiento que no desligan la mente del cuerpo. Es una forma de conocimiento donde lo ritual no está separado de los conceptos que nos permiten conocer la propia realidad. Entonces, esas formas de conocimiento que no son modernos, de alguna manera sufren una ruptura a partir del siglo XVI. Entonces, el siglo XVI, cuando Europa se lanza al Atlántico y precisamente se topa con este continente, el cuarto continente que ellos no lo habían conocido, entonces ahí se enfrenta con el otro, y al enfrentarse con el otro, se enfrenta con un nuevo tipo de territorio, pero al mismo tiempo se enfrenta con un nuevo tipo de conducta humana. Entonces, ese toparse con este territorio y con los habitantes que vivían acá, entonces va creando un nuevo tipo de subjetividad. Entonces, a partir de este siglo, del siglo XVI, lo que vamos a tener es que Europa va a ir cambiando su forma de pensamiento, pero no solamente su forma de pensamiento, también va a ir cambiando su forma de vida, su forma de vida. Entonces, por eso en Europa, producto de este inicio de la modernidad, porque hemos dicho que la modernidad es ese ethos, o sea, ese cambio en todo, cambio en ideas, cambio en conductas, entonces producto de eso, en Europa se va a dar procesos culturales interesantes que ustedes lo conocen a detalle. Me estoy refiriendo, digamos, a procesos como son el humanismo, como es el renacimiento, como es la reforma y posteriormente como va a ser la revolución científica y la revolución industrial. Entonces, si nos damos cuenta, digamos,
La modernidad lo que está produciendo, digamos, son cambios en las formas de cosmovisiones que el europeo tenía acerca de la realidad física y acerca de la realidad cultural. Entonces, estamos entonces en este tiempo, en este momento, viendo cómo se va constituyendo esa modernidad. Pero hay un elemento muy importante que tenemos que señalar acá. La modernidad, esa modernidad que está naciendo en el siglo XVI, no es producto de un esfuerzo propio del europeo. No es producto de un esfuerzo propio del europeo. Vale decir que la modernidad no es porque los europeos sean, digamos, más lúcidos, más inteligentes y a partir del siglo XVI hayan empezado a discernir la realidad. No, no es producto de eso, sino que esa modernidad está ligada fundamentalmente a 4 hechos históricos muy importantes que tenemos que nosotros destacar en esta oportunidad. Esos 4 elementos, esos 4 aspectos históricos fundamentales es como el intelectual puertorriqueño Ramón Grossfogel lo señala, los 4 genocidios epistemicidios que existen. ¿Y cuáles son esos 4 genocidios epistemicidios que existen? En primer lugar, el genocidio es la matanza, ¿no?, física de las personas, y epistemicidio es la matanza de los saberes, de los conocimientos de los pueblos. Entonces, para que el etos de la modernidad se posicione a partir del siglo XVI, se tiene que precisamente liquidar físicamente a 4 grandes grupos humanos. En primer lugar, en la propia Europa, en la propia España, las primeras víctimas de ese nacimiento de la modernidad van a ser precisamente los musulmanes y los judíos. No olvidemos que los árabes habían no invadido la península ibérica, ¿no?, sino que habían ido ocupando culturalmente espacios de la península ibérica desde el año 711. Y fíjense, desde el año 711 hasta el siglo XV, son más o menos 8 siglos que los árabes, o sea, los musulmanes y los judíos habían vivido en España. Entonces, en España vivían, claro, con sus propias contradicciones también, no como una taza de leche, pero que convivían ahí, tanto cristianos, vivían musulmanes y vivían judíos. Pero, ¿qué pasa? Resulta que como España, a partir de fundamentalmente en el siglo XV, lo que está buscando es una unidad política, esa unidad política lo van a hacer en torno a la religión. Entonces, España va a empezar a hablar acerca de la pureza de sangre. La pureza de sangre tiene que ver, no era en un sentido racial en España. La pureza de sangre tenía que ver con la pureza religiosa que tenía que existir. El español que tenía que vivir en la península ibérica tenía que ser cristiano desde sus antepasados, ¿ya? Y aquellos que no eran, precisamente los expulsaban. Por eso, de la península ibérica de España, los van a empezar a expulsar a los musulmanes y a los judíos. Precisamente el 2 de enero de 1492, los primeros, va a ser, digamos, el triunfo ya de los reyes católicos sobre los musulmanes, y los van a expulsar a estos de Granada. Y luego, posteriormente, los van a expulsar a los judíos. Y con eso, lo que estaban permitiendo es, digamos, una unidad política, ¿ya? Entonces, pero al mismo tiempo, resulta que algunas bibliotecas que existían en Córdoba y muchos intelectuales musulmanes y judíos que existían en este territorio, digamos, son echados,
y en este sentido algunos perseguidos, y lo que se está logrando es, con eso, el primer genocidio epistemicidio sobre el cual va a surgir la modernidad. Ese es el primero. El segundo genocidio epistemicidio que va a ocurrir es precisamente contra los indios de Abya Yala. Muchos autores señalan de que en el siglo XV, hasta el siglo XV, la población india, diremos en esos términos hoy, la población india en Abya Yala era alrededor de 100 millones de habitantes. Siglo y medio después, de esos 100 millones de habitantes, más o menos solamente quedan entre 5 o 7 millones de habitantes. Si nosotros nos damos cuenta, son alrededor más o menos de 90 millones de indios que son asesinados. Ese es un genocidio más grande de lo que ha ocurrido en la Segunda Guerra Mundial o en cualquier guerra que haya tenido Occidente contra los pueblos de Asia, de África y de América. Entonces, ese es genocidio, pero aparte de ese genocidio que existe en ese continente, en este continente, también existe el epistemicidio. El epistemicidio, ¿qué significa? Significa la matanza de nuestros saberes, de nuestras culturas. Por eso, a partir del siglo XVI, nuestros conocimientos, nuestros saberes, han sido aminorados, han sido discriminados, y la modernidad lo que ha hecho es fortalecer eso. Por eso, precisamente hoy, como parte de esa modernidad en nuestras propias universidades, no valoramos los saberes del ayllu, los saberes de la medicina del ayllu, los saberes de la arquitectura del ayllu, los saberes de la ingeniería social del ayllu, etcétera, cientos de conocimientos que pervivieron en el ayllu. Por eso, a veces cuando nosotros en las clases, no solamente en ciencias del desarrollo, sino en cualquier otra carrera, decimos, bueno, vamos a hablar del ayllu, tenemos que recuperar el ayllu, entonces señalan, no, pero licenciado, ¿cómo pues? Esos conocimientos ya son antiguos, son conocimientos de los salvajes, conocimientos de los bárbaros, así. Fíjense, eso es producto precisamente de este proceso de la modernidad. O sea, la modernidad, como uno de sus genocidios y epistemicidios precisamente, ha logrado, digamos, liquidar físicamente a los indios, pero también permitir el epistemicidio. Estamos luchando contra eso hoy, creo que estamos recuperando nuestros saberes y nuestros conocimientos. El tercer genocidio epistemicidio tiene que ver contra los negros de África. Resulta que como han matado millones de indios en este continente, entonces viene, digamos, la carencia de personas, de gente. Entonces, lo que hacen, digamos, tanto los países que estaban colonizando este continente es precisamente buscar mano de obra barata, si es posible, regalada. Y precisamente son alrededor de 20 millones de negros que mueren en la travesía de África hacia Abya Yala. Entonces, y no solamente era negros que estaban muriendo ahí, sino que era también distintos tipos de sabiduría, distintos tipos de conocimiento que iban, que se estaba perdiendo. Y ese era el tercer genocidio epistemicidio con lo que surge la modernidad. Y el cuarto genocidio epistemicidio que va a surgir es precisamente, está ligado con la matanza y la persecución a las mujeres en la propia Europa. Resulta que hasta antes de la emergencia de la modernidad, las mujeres eran las que mantenían la sabiduría de la naturaleza. Eran las mujeres las que conocían de medicina. Eran las mujeres las que curaban los huesos fracturados. Eran las mujeres las que aliviaban los dolores de cabeza, o si no, los males de espíritu, etc. En otras palabras, las mujeres tenían mucha sabiduría en Europa. Pero cuando surge la modernidad, porque fundamentalmente la modernidad es el posicionamiento también del falo, o sea, del pene, del machismo, entonces las mujeres son arrinconadas.
Y si bien es cierto que durante la Edad Media se había perseguido a las mujeres, pero también con el surgimiento de la modernidad, eso continúa, incluso empeora. Por eso las mujeres, de alguna manera, son reprimidos y son considerados brujas. A las mujeres se los considera brujas. A las mujeres se les dice que vuelan en un palo de escoba y tienen reuniones en las noches. Es el pretexto. ¿Por qué? Porque el hombre varón falocéntrico lo que quiere es también el dominio tanto, digamos, de la mujer como de la naturaleza. Entonces, fíjense, a veces tal vez pensamos que la modernidad ha surgido con aires de traer la paz, con aires de mejorar la vida. No, la modernidad, si vemos históricamente, está surgiendo, chorreando sangre y lodo por toda la estructura humana. ¿No? Es así como está surgiendo la modernidad. Entonces, teniendo en cuenta estos 4 genocidios, epistemicidios, ahí lo que van a posicionar este etos moderno, ya hemos dicho lo que es el etos moderno, o sea, es la nueva conducta. Los que van a posicionar este etos moderno van a ser distintos intelectuales, que ustedes lo conocen seguramente mejor que yo. Estamos hablando desde digamos, Copérnico, estamos hablando de Galileo, estamos hablando de Descartes, estamos hablando de Bacon, estamos hablando de Newton, y posteriormente estamos hablando ya de los intelectuales de la Ilustración. Ahí estamos hablando de Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Diderot, y posteriormente estamos hablando también de otros intelectuales del siglo XIX como Augusto Comte y otros. Entonces, fíjense ustedes, estos intelectuales en realidad están reflexionando el mundo a partir de ese nuevo tiempo moderno. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la modernidad es un tiempo nuevo, una forma nueva de conducta. Y esa nueva forma de conducta tiene que ver precisamente con el posicionamiento que tenemos frente a la naturaleza. Ahora está bien claro para nosotros lo siguiente. Hay 2 maneras de posicionarse frente a la naturaleza, ¿ya? Una manera de posicionarse frente a la naturaleza es para esquilmarla, para violarla, ¿no? Y para extraerle toda la riqueza posible, ¿ya? Y eso es ese es el etos de la modernidad. La modernidad en realidad se posiciona frente a la naturaleza no para respetarla, ¿no? La modernidad se posiciona frente a la naturaleza no para cuidarla. La modernidad se posiciona frente a la naturaleza para explotarla. Por eso ellos van a crear enunciados bien interesantes, como el de Hobbes. Hobbes, por ejemplo, va a decir que el hombre es lobo del hombre. Pero y muchos de nosotros nos creemos eso. No nos damos cuenta de que nuestras civilizaciones que no eran modernas no tenían ese enunciado del hombre del lobo. O si no, también podemos citar otra cita de Bacon que dice, yo sinceramente he venido para someter a la naturaleza y a sus hijos para esclavizarla y que me sirva. O sea, estos son, digamos, enunciados, y podemos tomar no solamente a Bacon, podemos tomar a Galileo, ¿no? Y a otros, donde el lenguaje que ellos tienen es, digamos, de violentar a la naturaleza. ¿Para qué? Para obtener utilidades, ¿ya? Entonces, ahora bien, si comprendemos nosotros eso, o sea, si comprendemos filosóficamente qué es lo que significa la modernidad, entonces vamos a comprender también su tecnología. Por eso es interesante, por eso cuando ustedes oportunamente han señalado de que modernidad, progreso, desarrollo tecnológico, ¿ya? Desarrollo tecnológico, o sea,
la revolución industrial que se va a dar a partir del siglo XVIII va a crear un nuevo tipo de tecnología. Pero ese nuevo tipo de tecnología, ¿para qué sirve? ¿No? ¿Por qué? Porque una tecnología lo que debería permitir es descansar al hombre o a la mujer o al ser humano y dedicarse más a actividades de la cultura. Pero resulta que con la revolución industrial ocurre todo lo contrario. Resulta que con la revolución industrial el ser humano se vuelve más esclavo del capital. Y también con la revolución industrial, el ser humano va creando la subjetividad de que los recursos de la naturaleza son infinitos. Entonces, para puntualizar algunos aspectos bien centrales y bien generales, estamos viviendo la modernidad en realidad no ha acabado. Hoy mismo seguimos en la modernidad, aunque algunos intelectuales como Guattari y otros señalan que ya estamos viviendo en tiempos de la posmodernidad. No, no estamos viviendo en tiempos de la posmodernidad, seguimos viviendo en el tiempo de la modernidad. Y esa modernidad fundamentalmente tiene aspectos bien importantes, ¿no? ¿Cuáles son esos aspectos importantes? Fundamentalmente, el predominio de la racionalidad moderna, porque no hay un solo tipo de racionalidad, hay un tipo de racionalidad moderna. Y la racionalidad moderna es la que predomina y domina todas nuestras universidades. Nuestra Universidad Pública del Alto está con la racionalidad moderna. Nuestra carrera de Ciencias del Desarrollo está con la racionalidad moderna, ¿no? O analizaremos un poco detenidamente a ver nuestro pensum. ¿Por qué? Porque un elemento de la modernidad también es la matematización de la realidad. O sea, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que como Galileo y otros señalaban de que la realidad es matemática. Y nosotros pensamos que la realidad es matemática, por eso en nuestras carreras a veces sobredimensionamos las matemáticas con relación a otras materias, a los cuales lo dicen, no, muy teórico, filosófico, por ahí está divagando esta persona, cuando en realidad, digamos, esa conducta de la matematización de la realidad es una vieja propuesta que viene de los principios de la modernidad. Y nosotros creemos eso. Por ejemplo, como un dato, un anecdótico bien cortito, en la carrera Ciencias del Desarrollo, la materia Teorías de Desarrollo tenía ayudantía. Y resulta que en un determinado momento lo sacan y lo llevan a contabilidad o a matemática financiera, creo. No, ¿qué es? No es un simple hecho, sino estamos creyendo nosotros de que la realidad es cuantificable más que cualitativa y pensamos que podemos transformar esta realidad, esta crisis social, económica, a partir de instrumentos técnicos. No nos damos cuenta de que el aspecto filosófico es un aspecto iluminador que va precisamente guiando lo tecnológico y lo cuantitativo. Entonces, para ir ya y ir puntualizando algunos otros elementos más de la modernidad. Entonces, esta modernidad va a crear un tipo de tecnología. Y ese tipo de tecnología, ¿qué es lo que está ocasionando? La crisis actual. ¿Acaso no es con este tipo de tecnología que estamos acabando los bosques de la Amazonía? ¿Acaso no es con este tipo de tecnología de la modernidad que no estamos envenenando los ríos? ¿Acaso no es con este tipo de tecnología que estamos envenenando hasta nuestros cuerpos con tipos de alimento? Entonces, fíjense, la tecnología está diseñado no para permitir que la vida se reproduzca, sino la tecnología de la modernidad está fundamentalmente estructurada para obtener utilidad, para obtener ganancia.
¿En qué se diferencia esto con nuestras civilizaciones? Que nuestras civilizaciones no parten precisamente de este tipo de etos. Nuestras civilizaciones parten de otro tipo de etos. Entonces, podemos decir que nuestras civilizaciones que no son modernas, pero que no quiere decir que eso, que sean rechazadas o salvajes o bárbaras, sino que son civilizaciones que están ofreciendo otro horizonte de vida. Estas nuestras civilizaciones se posicionan frente a la naturaleza, pero para reproducir vida, distinta a la manera como se ubica, digamos, Occidente, que se posiciona a la naturaleza no para reproducir vida, sino para reproducir ganancia, para reproducir utilidad. Estos elementos quisiera compartir con ustedes, distinguidos hermanos y hermanas, y seguramente va a haber luego elementos que podamos discutir para seguir continuando. Ustedes me dirán si algo más podemos continuar o si no ya podemos escuchar también a los otros para luego ir a comentar algunos otros aspectos. Tienen la palabra. Licenciado Paco. Muchas gracias, licenciado Illap. Licenciado Paco. Bueno, gracias, licenciada Nora, por la palabra. Prosiguiendo con el evento, en relación al tema de lo que es integración de las tecnologías de información y comunicación social a la educación en tiempos de pandemia, dado que el factor tiempo es un problema por este medio, la ronda de preguntas se va a realizar al culminar las exposiciones, ¿no? En tal sentido, sin mayor espera, damos la bienvenida a la licenciada Natalie Esdenca Quintanilla Ortuño, que entre sus estudios cuenta con el título de licenciatura en antropología, maestrante en estudios latinoamericanos y desarrollo sostenible. En su experiencia laboral realizó trabajos de investigación y desarrollo y consultorías vinculadas al área antropológica y sociocultural. Actualmente es docente universitaria en la Universidad Pública del Alto. Sin más preámbulo, daremos la bienvenida a la licenciada, ¿no? Licenciada Natalie. Buenas tardes. Licenciada Natalie, ¿nos escucha? Sí, sí. Cauquinquis. ¿Se me escucha, no? La escuchamos. Bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias con el licenciado Illapa, con el licenciado Atón, y agradecer a la licenciada Nora y al licenciado Julio justamente, ¿no? Por la invitación, y también a los auxiliares de investigación. Bueno, dado el paraguas que tenemos en el tema, lo que hemos preparado para esta ocasión lleva el título de Modernidad y Tecnoglobalización. Quizás algunas categorías ya ha adelantado el licenciado Calizaya, sin embargo, creo que sí va a ser necesario retomarlas en algún momento. Bueno, esto de la modernidad, entonces, si bien es un tema inconcluso y un tema que da para mucho hablar, vamos a revisarlo porque es también importante, ¿no? Y la tecnoglobalización, que como ustedes notarán, viene de la parte tecnológica y la globalización. Entonces, vamos a hablar primero de la modernidad, de la globalización, lo que es la tecnoglobalización, uniendo terminologías, cómo se deben asumir o cómo deberíamos asumir como sociedad boliviana estos dos fenómenos que son mundiales y cómo los asumimos desde la universidad. Bien. Muy bien. En primer lugar, la definición clásica de modernidad es el periodo histórico que aparece en Europa Occidental en el siglo XV. Algunos autores lo consideran que este fenómeno inicia en 1453 con la caída del Imperio Romano de Occidente
y muchos otros en 1492, cuando Colón llega a tierras que eran desconocidas para Europa en ese entonces. Sin embargo, muchos de los rasgos de la modernidad, como bien lo mencionaba el licenciado Calizaya, fueron retomados en realidad y apropiados de culturas, la musulmana, por ejemplo, por la cercanía cultural y por la colonización que estaban sufriendo en ese tiempo ciertas regiones de Europa, también desde Egipto, India y China, ¿no? Entonces, es también un punto que se puede discutir, pero vamos a quedarnos por ahora con esta definición. La modernidad se va a intensificar con la Ilustración en el siglo XVIII y termina cuando inicia una nueva etapa histórica en el 1789 con la Revolución Francesa. ¿Qué características tiene la modernidad? Una de las principales, y para muchos autores la principal, es el capitalismo, justamente la parte económica. Pero también debemos mencionar que la racionalidad y el antropocentrismo rompieron con la época anterior, que era la Edad Media, ¿no? Sabemos que en la Edad Media la única razón y la única verdad estaba manejada por la Iglesia y el centro no era el ser humano. Sin embargo, en la época moderna se convierte en el centro de estudio, en el centro filosófico y todo lo demás. En la parte política, el Estado-nación va a nacer justamente en la época moderna, así como la democracia liberal, la democracia moderna, por eso es que se va a llamar también, y la división de los poderes, ¿no? Los tres poderes clásicos que en algunas sociedades como la nuestra ya tuvieron ciertas modificaciones. Otros rasgos importantes son la industrialización y el urbanismo, que son fenómenos que van a venir prácticamente de la mano. Entonces, para definir lo que es la modernidad, podemos decir que es una etapa histórica desarrollada en Europa posterior a la Edad Media y que comprende cambios en los aspectos económico, social, político, filosófico, cultural y tecnológico, ¿no? Es por eso que aquí tenemos, por ejemplo, la invención de la imprenta, tenemos el hombre de Vitruvio, de Da Vinci, ¿ya? Como una alusión a que el ser humano se estaba convirtiendo en el centro. Tenemos el origen de la industrialización, las grandes fábricas, que ya no son talleres, sino aparece inclusive la palabra fábrica durante este tiempo, y filósofos modernos con una filosofía bastante distinta a la que se manejaba en la Edad Media. Bien, comprendiendo esto, vamos a pasar al siguiente punto, que es la globalización. Y la globalización, a pesar de ser muy manejada en muchos estudios, tiene orígenes, bueno, en realidad tiene 4 teorías respecto a su origen, de las cuales la cuarta es la que más se acepta y vamos a ver por qué. La primera nos dice que la globalización habría empezado en los años 2000 o 3000 antes de nuestra era, con las primeras civilizaciones humanas, porque se entendería a la globalización como un proceso productivo que surge por la propensión humana al intercambio comercial. Esa es la primera teoría. La segunda nos dice que la modernidad, que la globalización aparece con la modernidad europea, justamente lo que mencionábamos en el siglo XV, porque se la entiende como una expansión de un modelo civilizatorio por todo el planeta, y esto es importante, a partir de instituciones surgidas en Europa, porque también tenemos que entender desde dónde se enuncia la modernidad y la posterior globalización. Y esto en el entendido de que los imperios ya eran transoceánicos y nos referimos específicamente a las colonias. El comercio también tenía ya un alcance planetario y esto tiene mucha relación con la explotación de las colonias. Y por otro lado, el transporte masivo de personas, pero
En muchos casos, especialmente en las colonias, este transporte no era algo opcional ni era algo por gusto, sino realmente era un transporte forzoso. Y sabemos que nos referimos a la trata de personas. Una tercera teoría del origen de la globalización nos dice que inició en la Revolución Industrial y que en el lapso de 1870 a 1914 se hubiese llevado la primera globalización, ¿no? Y la segunda va a venir después de finalizada la Gran Guerra. ¿Por qué? Porque se dieron cambios económicos, comunicacionales y también migratorios. En este periodo, por ejemplo, fueron 30 millones de personas las que llegaron a Estados Unidos. La economía sufre un proceso de internacionalización. Y entre los nuevos medios de comunicación y de transporte tenemos, por ejemplo, los barcos a vapor, los trenes, el telégrafo, el teléfono, la radio, etcétera. Todo esto que surge a partir de una revolución industrial. Y la cuarta teoría, que es la más aceptada, como les mencionaba, es cuando surgen las tecnologías de la información y comunicación, las famosas TIC, entendiendo la globalización como un desarrollo reciente del fenómeno capitalista. Y es así que tenemos, por ejemplo, en 1989 nace la famosa WWW, que viene del World Wide Web, que fue puesta, digamos, a disposición por su inventor Berners-Lee, y después, al siguiente año, ya se hizo pública, ¿no? Y es por eso que ahora estamos accediendo a este tipo de tecnologías. Los móviles, que en un principio eran con tecnología GSM, a partir de los 80 tuvieron un ascenso en su auge y en su consumo, y en el año 2000 hasta el 2010, inclusive en la actualidad, los smartphones, que vemos que prácticamente cada semana van cambiando y van también modernizándose. La televisión satelital, por ejemplo, también nace en esta época, que sería la última, 1964. Y en el 1980, dos grandes cadenas que hasta ahora siguen vigentes, la CNN de noticias y la MTV, cuando realmente era MTV, cuando realmente tenía música en su contenido. Y otro año muy importante es el 1993, con la tecnología GPS, ¿no? Un sistema para posicionamiento global, que actualmente muchos de los celulares también cuentan con esta tecnología. Entonces, la incursión de todas estas tecnologías de información y comunicación marcarían la etapa de esta globalización desde esta teoría, ¿no? Y que, como mencionaba, es tal vez la más importante porque el crecimiento de las TIC y la aceptación a nivel mundial realmente es impresionante, y la rapidez con la que ha sido aceptada también. Bueno, conociendo entonces lo que es globalización y lo que es ahora tecnología, tenemos una palabra acuñada, la tecnoglobalización, que se la entiende como un proceso de mundialización de la tecnología que las sociedades están experimentando desde hace varias décadas. Pero, ¿qué es tecnología? No solamente son las computadoras, no solamente es el Internet. La tecnología la entendemos como todo un conjunto de nociones y conocimientos científicos que el ser humano utiliza y ha utilizado siempre para lograr un objetivo preciso, que puede ser la solución de un problema específico del individuo o la satisfacción de alguna de sus necesidades. ¿A qué nos referimos? ¿Qué tiene en común, por ejemplo, una computadora, una laptop con la primera piedra? Que han sido herramientas que el ser humano ha utilizado para la satisfacción de sus necesidades. Entonces, desde la utilización de la primera piedra, ya sea para caza, para defensa, pasando por la invención del fuego, después la imprenta y ahora todas las últimas tecnologías que hemos mencionado, son herramientas. Y el invento y uso de estas herramientas es lo que se refiere cuando mencionamos la palabra tecnología.
Esto, como mencionábamos, va a dar origen a lo que es la terminología tecnoglobalización. ¿Tiene ventajas? Obviamente que sí. Por ejemplo, la comunicación entre personas se ha vuelto muchísimo más fluida y estamos utilizando esta tecnología justamente en este momento. La facilidad para recibir y procesar la información se acelera. Permite el desarrollo de ciertos países, claro que sí. Algunos desastres pueden revertirse con mayor facilidad debido a la transmisión instantánea de información. Esto de la comunicación en tiempo real, por ejemplo, justamente ha sido porque las TICs se han desarrollado hasta este nivel. Y también con todas estas características posibilita la creación de un entorno de cooperación más favorable en muchas sociedades. Tiene aspectos negativos como todo. Por ejemplo, la asimetría que se evidencia incluso científicamente en el desarrollo de los países, ¿no? Se profundiza por el carácter económico la diferenciación entre sociedades desarrolladas y las menos desarrolladas. Muchas culturas locales se ven afectadas a partir de este fenómeno de la tecnoglobalización. Y también, si es que no la sabemos aprovechar de una forma crítica, pueden desarrollarse tendencias o una tendencia única de pensamiento, ¿no? Como se diría vulgarmente, un lavado de cerebro y que todas las personas piensen de una sola manera. Es una de las desventajas. También tenemos las necesidades creadas, ¿no? Por ejemplo, ya no quiero un celular que sea muy pesado, yo quiero un celular a colores, pero después yo quiero un celular que sea táctil, ¿no? ¿Y quiénes crean estas necesidades? Bueno, ya es tema de discusión aparte. Y además muchas veces, y especialmente algunas generaciones, están, como dice acá, viven en modo web. Todo el momento están conectadas al celular, que las redes sociales y todo aquello. Entonces, también es un punto que deberíamos tomar en cuenta y analizarlo. Estos fenómenos, entonces, ¿cómo deben asumirse? Asumir la modernidad y la globalización. Podemos, entre varias opciones, hemos determinado 3 ahora. En primer lugar sería dejarse llevar por la corriente y asumir como verdad todo lo que nos llega. Es decir, recibir acríticamente toda la información, todo el contenido que nos llega a través de estas tecnologías de información y comunicación. Otra forma en la que algunas sociedades asumen es oponerse completamente buscando reivindicar lo tradicional o lo esencial, ¿no? Y este es el otro extremo, porque algunas corrientes de pensamiento piensan que entrar dentro de la globalización o de la tecnoglobalización es negar las costumbres, negar las culturas, negar las raíces. Y tenemos un tercer punto que es desarrollado por ciertos autores de la India principalmente, que es la adaptación creativa. El poder utilizar, pero también poner de la propia parte, es decir, de la propia persona o de la propia cultura, ¿no? Entonces, utilizar la creatividad. Y esto significa adoptar y adaptar. Desde que los celulares, por ejemplo, se han hecho muchísimo más utilizados, tal vez por el precio y todo aquello, muchas personas, inclusive de generaciones anteriores que no conocieron y no crecieron con celular, actualmente sí lo están utilizando y están sabiendo utilizarlo, ¿no? Y esto se ve también cuando en culturas que estaban muy marginadas, diríamos de cierta forma, también han podido utilizar justamente por llegar a través de estos dos procesos, adopción y adaptación. Ahora, ¿qué es lo que sucede con estos fenómenos desde la universidad? Si bien hemos mencionado de que hubo
o de que hay todavía corrientes que creen ciegamente que la modernidad y la globalización debe ser seguida, también nos encontramos muchos discursos, inclusive dentro de las aulas universitarias, que son más bien totalmente reacias a poder aceptar cualquier rasgo que venga de la globalización, ¿no? Y esto obviamente viene también con una carga ideológica de negación hacia ciertas corrientes de pensamiento también. ¿Qué tenemos que hacer en la universidad? Lo que tenemos que hacer es desarrollar y crear un pensamiento crítico. ¿Para qué? Para comprender la dinamicidad de las culturas, porque las culturas son dinámicas, no pueden quedarse estancadas. También este pensamiento crítico, al ser desarrollado, va a abrir la mente a perspectivas diferentes y va a reforzar la creatividad, justamente para reforzar también el fenómeno que decíamos de adoptar y adaptar. Pero también tenemos que saber que se deben respetar todas las libertades y las individualidades también dentro de este mundo globalizado, que en realidad, aunque parezca, no es paradójico. Y este respeto de las libertades también implica respetar la autodeterminación de las personas y de las culturas de ingresar en mercados y sistemas globalizados. Es decir, no podemos condenar que una persona por cierto tipo de creencias o de religiones a los que ha estado atada, no pueda incursionar dentro de la globalización, ¿no? Y esto lo vemos en la actualidad, cuando la globalización ha llegado a todo el mundo, realmente. Y bueno, en realidad este tema justamente fue pensado porque nos hemos visto en muchísimos problemas, podríamos decir, cuando se ha dado el fenómeno de la pandemia, ¿no? Muchas personas prácticamente han tenido que aprender desde cero y han tenido que buscar mecanismos de cómo adaptarse a esta nueva forma de educación, la educación en línea, el conocer plataformas que antes eran desconocidas para mucha gente, por ejemplo el Zoom, lo que estamos utilizando ahora, por ejemplo el WhatsApp inclusive, ¿no? ¿Por qué? Porque han sido realmente cosas muy necesarias para no parar con la educación. Obviamente dentro de esto también sabemos que ciertas sociedades se han encontrado con muchísimos problemas. Algunos sectores de nuestra sociedad la han visto mucho más difícil, la adaptación, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no hay realmente los medios, ¿no? Sin embargo, como yo mencionaba, y con esto ya quiero terminar, es que desde la universidad sí tenemos un papel muy importante que hacer, tanto docentes como estudiantes. No podemos cerrarnos en una sola ideología, en una sola visión y en un solo enfoque de los fenómenos que nos están rodeando. Tenemos que más bien desarrollar ese sentido crítico que mencionábamos para poder hacer que esto sea útil hacia nosotros y hacia nuestras sociedades. No ser serviles, eso no significa ser serviles ante un fenómeno o ante un tipo de cultura que sea diferente, ¿no? Una reafirmación, pero consciente. Y bueno, hasta aquí viene el tema y sé que esto se va a ir complementando tal vez en la ronda de preguntas. Muchísimas gracias. Gracias a usted, licenciado. Licenciado Paco. Bueno, muchísimas gracias, licenciada. Prosiguiendo con esta conferencia magistral, haciendo siempre recuerdo que la ronda de preguntas se va a realizar al final de la exposición, por favor. Damos la bienvenida al licenciado Adón Ledesma López, que entre sus estudios cuenta con licenciatura en Ciencias del Desarrollo e Ingeniería en Sistemas. Tiene estudios de sistemas informáticos en Francia. En su experiencia laboral fue jefe de interacción social de la Escuela Militar de Ingeniería, trabajó en proyectos en la zona Copacabana y actualmente es docente de la Universidad Pública del Alto y la Escuela Militar de Ingeniería.
Sin más que decir, damos la bienvenida al licenciado Abdón. Licenciado Abdón, tiene la palabra. Muchas gracias, licenciado Julio, y a todos los colegas, a Nora, a Erika, a todos los colegas, a Natalie y también a nuestro hermano Illapa y a todos los compañeros que están en este seminario. Pues bien, vamos a tratar de desarrollar un poquito la relación de las TIC en la educación en tiempos de pandemia, como habíamos hablado. Un poquito dentro de esa parte, yo quisiera que vayamos a definir qué son las TIC dentro de esto. Las tecnologías de información y comunicación, partiremos de ese punto, son todos los programas y estructura para participar en información, es decir, hardware y software para participar en información en la actualidad, ¿no? Entonces, pero también las TIC ya no son en ese término absoluto simplemente de la parte tecnocrática, sino que las tecnologías de información y comunicación ahora son consideradas desde el ambiente social, es decir, de lo que posteriormente vamos a llamar la ciudadanía digital. O sea, ya no se habla de la TIC en el sentido de la parte de infraestructura técnica simplemente, como es la parte de las computadoras, las impresoras, los celulares, etcétera, y su contenido, que son la parte de los programas informáticos, que de alguna manera se iniciaron así en el siglo pasado y que actualmente ya se está hablando de la incorporación social en sociedades de información. Otro punto que me gustaría de inicio recalcar es que estamos en la carrera de Ciencias del Desarrollo y en la carrera de Ciencias del Desarrollo hablamos justamente de producir el bienestar para las poblaciones. Y cuando hablamos de bienestar, pues nos preguntamos con el señor Adam Smith, ¿qué genera la riqueza en las naciones? Porque si incorporamos las TIC a la educación, es para algún objetivo, y ese objetivo es generar bienestar, es generar riqueza a nuestra población, a nuestra nación, a nuestras 36 naciones, en el caso de Bolivia. Pero bueno, ¿cómo lo entendimos? La parte de generar riqueza, ya habíamos dicho que antes se generaba en función de la acumulación de oro y plata, en función de que a ciertas religiones como la anglosajona o la anglicana ayudaba a generar riqueza. En algunas situaciones era la cultura y como ha explicado el hermano Illapa y también la compañera y la colega Natalie, referente a la modernidad a través de la revolución industrial, que de alguna manera estaban inmersos dentro de esto, ¿no? Ya la parte de la modernidad no lo vamos a discutir, sino simplemente cómo entendemos. Y al mismo tiempo viene su contraparte, o lo que nosotros en desarrollo llamamos la otra cara de la medalla, que es cómo se genera la pobreza, cómo se genera el subdesarrollo. El subdesarrollo se genera también según varios autores, en base a una cultura que impide el desarrollo, en base a una religión católica, en contraposición a la religión anglicana, que atrasa que ciertas naciones obtengan el bienestar correspondiente y así sucesivamente. Algunos le dan su atraso en función de la tecnología, de la técnica, en función de la política, etcétera. Entonces hay una disputa de modelos incluso de desarrollo en este punto. Pero en esta parte de las TIC, de las tecnologías de información y conocimiento, ya en su definición, no solamente como hardware y software, sino como también, además de esta parte de la estructura y de los programas, también desde el punto de vista de su integración social como ciudadanía digital
se genera y se dice en esta época del siglo XXI que el desarrollo está en función de la explotación del conocimiento. Es decir, nos indican de que ya el desarrollo no se debe a la religión, a la cultura, etcétera, sino que a la explotación del conocimiento, en concordancia con que nosotros estamos viendo autores que dicen que vivimos en la era digital, en la época del conocimiento, etcétera, etcétera, y muchas veces tratan de desmerecer incluso el aspecto de la historia y que debemos mirar hacia adelante. Un poquito ese es el entorno que quiero dar de entrada, pero al mismo tiempo indicar un poquito dos aspectos referentes a la parte de Internet, que dentro de la parte de las TIC, las telecomunicaciones, el Internet y la informática son fundamentales. Es decir, la parte de telecomunicaciones en función de la transmisión de la información, de los datos procesados, y la parte del software, la base de la estructura, y finalmente las aplicaciones, la parte de los programas informáticos y consiguiente explotación de las aplicaciones en base a esta parte del software y del hardware, ¿no? Pero muy bien, el Internet tiene una territorialización y tiene también la soberanía tecnológica. La parte de la territorialización, ¿a qué se refiere? De que no es así que la parte de la infraestructura y los programas está distribuido de manera igualitaria y equitativa en todas partes del mundo, incluyendo Bolivia, sino tiene una territorialización hegemónica, es decir, está en Estados Unidos fundamentalmente y también en Europa la parte de los servidores donde se guarda y procesa la información. Nosotros, de alguna manera, en ese sentido, somos usuarios de la tecnología de información y comunicación. Algunas veces en el sentido de simplemente de ser consumidores, y ya en el siglo XXI, de alguna manera, estamos siendo dándole un valor agregado a estas aplicaciones que se están generando en nuestro país en varios rubros, ¿no? Ese es uno de los puntos. Y luego la parte de la TIC en la educación, ya entrando un poco las TIC aplicadas en la parte académica, vamos a ver un aspecto que es importante y que lo hemos notado actualmente con nuestros docentes, que lo hemos notado con nuestros estudiantes. ¿Cuáles son esos aspectos? Pues simplemente que hay nuestro personal, hay docentes de alguna manera que están en la parte de migración. Nuestros docentes fundamentalmente están migrando de un proceso, de un modelo educativo donde no existían las TIC en el proceso de su formación e incluso en buena parte de la transmisión y el compartir los conocimientos. Estos son los docentes que están migrando. Pero también tenemos a nuestros estudiantes que han nacido con un lenguaje digital. Es decir, son los originarios, los nativos digitales. Muy bien, ahí estamos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje entre los nativos digitales, que son nuestros estudiantes, y los migrantes digitales que en la mayor parte, excepto los más jóvenes de nuestra planta de docentes, están en la parte de migración, que de alguna manera, de una manera rápida, con los conocimientos, o de alguna manera con ciertas dificultades, hemos visto en este semestre que hay una
intermediación del conocimiento a través de la digitalización entre nativos digitales, que son nuestros estudiantes que han nacido a jugar en la parte lúdica con las aplicaciones de juegos a través de el Internet, a través de la comunicación y a través de transmitir incluso su vida social a través de parte del hardware que está en su bolsillo. Es decir, nuestros estudiantes han nacido con un celular en su pertenencia. En contraposición a nuestros docentes que han nacido con bibliotecas, que han nacido de alguna manera con conocimientos que no estaba intermediado por la parte de las TIC. Entonces, hay esta conformación del proceso de enseñanza-aprendizaje entre nativos digitales y migrantes digitales. Ahora bien, ¿cómo va a ser la vida post-COVID? Porque estamos hablando de la pandemia, ¿no ve? Es las TIC en la educación en tiempos del COVID-19. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo está en este momento llevándose esta interrelación del conocimiento por medios digitales entre dos mundos que han nacido, de nuestros estudiantes que han nacido a la parte digital, a jugar con la computadora, y nosotros que jugábamos todavía posiblemente con otro tipo de juegos? Nuestros jóvenes, nuestros estudiantes que ya nacen con la infraestructura en el bolsillo y nosotros que la estamos adoptando en algunos casos. Dentro de esa parte tenemos pues la posibilidad de ver de que la parte académica va a ser un poco más equitativa, es decir, un poco se va a nivelar tanto esta parte, esta pugna de estudiante-docente que siempre hubo de alguna manera, pero también la cuestión del enfoque, la cosmovisión de cómo lo vemos post-pandemia esta parte. Pero de alguna manera también vamos a ver a través de este COVID-19 la transversalización dentro de los programas de aspectos de salud. Vamos a ver la transversalización del medio ambiente, la transversalización de la salud en el sentido de que va a haber de alguna manera la telemedicina, va a haber la parte de los diagnósticos a distancia a través de los sistemas expertos, por ejemplo. En la cuestión de medio ambiente y alimentación, seguramente se va a procurar fortalecer las defensas de los seres humanos a fin de contrarrestar estas pandemias que están siendo generalizadas a nivel global. Estamos viviendo en la época en que el hombre más rico del mundo y el que tiene más influencia en las TIC, que es Bill Gates, está siendo acusado de un genocidio biológico, ¿verdad? Entonces, estamos viviendo la posibilidad de un nuevo modelo, en la que se busque de alguna manera generalizar las tecnologías de información para beneficio de ciertas élites que manejan. Y habíamos dicho que la parte de territorialización no es igual, no es equitativo. Ahí están los servidores en Estados Unidos, los servidores en Europa, hay los nodos de transmisión a través de la fibra óptica por el océano hacia Chile, hacia Santiago, o por otro lado están los nodos en Buenos Aires también por fibra óptica, por línea submarina hasta el servidor en Estados Unidos, con tiempos de latencia, con tiempos que se suman en prejuicio de nosotros que tenemos una menor velocidad de transmisión de proceso de nuestras aplicaciones informáticas, académicas o científicas que podamos estar haciendo. Este es otro de los puntos que tenemos que ver, un poco
sintetizando lo que es las TIC en Bolivia, hablamos de 1989 justamente con Bolnet, luego con APSIT y finalmente con la parte de la instalación de redes de aplicaciones, incluyendo nuestro satélite Tupac Katari, que en cierta manera nos ha cubierto un poco la parte del área rural. El área rural que de alguna manera estaba siendo olvidado en la parte energética, que estaba olvidado en la parte académica, educativa, que estaba siendo olvidado a través de este satélite Tupac Katari, de alguna manera, aunque deficientemente, aunque posiblemente de mayor costo y con mayor lentitud, se está cubriendo el área rural de lo que es nuestro país, ¿verdad? Entonces, estos aspectos van a generar los usos educativos en Internet. Entonces, habrá una brecha de uso, una brecha digital en cuanto al uso. Se refiere esta parte a las habilidades que uno pueda obtener en las tecnologías de información y comunicación y en la generación de aplicaciones para poder aprovechar y apropiarse de las TIC, de apropiarse de las ventajas que pueden dar estas tecnologías en el comercio electrónico, que puede aprovecharse en la investigación a través de bibliotecas digitales, al acceso a bibliotecas digitales, a conformar de redes de investigadores. Pero no solamente esta parte está en función del uso, sino también hay brechas generacionales que ya hemos anotado, ¿no? Las brechas generacionales entre la gente nativa, digitalmente hablando, y la gente que está migrando a la parte digital con sus facilidades y dificultades, y finalmente el ciudadano digital. En esta parte es importante detenerse en la ciudadanía digital, que la estamos viviendo en esta época de elecciones, en esta época de la transmisión de nuestras clases en modo virtual. La ciudadanía digital, si ustedes se acuerdan, nuestra constitución política, hasta 1952, los originarios no eran ciudadanos. Eran bolivianos, pero no eran ciudadanos. ¿Qué caracterizaba ser ciudadano? El tener la posibilidad y el poder de votar, es decir, de elegir y de ser elegido, es decir, de ejercer su poder como ciudadano. Hasta 1952, pues nos habían indicado de que los originarios no éramos ciudadanos. Sí, generalmente, generalizado, éramos bolivianos. En la parte digital ha ocurrido lo mismo. Mientras en el eje central, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, y dentro de esas ciudades, en las élites, con un aspecto cultural, media o superior, estaban apoderándose de la parte digital, la gran mayoría de los bolivianos habían estado siendo excluidos de la ciudadanía digital. Por lo tanto, las tecnologías de información y comunicación tienen que ver con la ciudadanía digital, que significa el aplicar el hardware y el software en aplicaciones que beneficien al que está ejerciendo y que además le permita interrelacionarse con todos los ciudadanos del país. Esta ciudadanía digital la vemos en las redes sociales. Esta ciudadanía digital la vemos entre nuestros estudiantes que pueden conectarse a nuestras clases, las que no pueden conectarse porque están en el área rural, las que no pueden conectarse porque no tienen el hardware, el celular más adecuado para conectarse, ¿verdad? Entonces, la plena ciudadanía digital a la que se apunta dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje académico universitaria es entrar a la ciudadanía digital. Muy bien,
todo este panorama vemos que es un poquito más complejo y nos llevaría posiblemente un poco más entrar en aspectos más técnicos. Lo he tratado de hacer en la parte más simplificada para sacar algunas conclusiones con las cuales voy a acabar. Una de las conclusiones es que hay dos lógicas de convergencia y de polarización. ¿Qué significa? Que hay una convergencia en el sentido de que todo el mundo ya tiene celular. Hay una convergencia en el sentido de que todo el mundo ya tiene una computadora más o menos ligada a la tecnología. Aunque sabemos que la obsolescencia de los centros digitales como Estados Unidos y Europa no necesariamente nos dan lo último en tecnología, sino un poco más atrasado a fin de mantener esa preponderancia tecnológica de ellos, pero de todas maneras hay una convergencia en el uso de la tecnología y una divergencia en el sentido de que ellos buscan que nosotros utilicemos la tecnología, perdón, que cambiemos y compremos el hardware, las computadoras, las impresoras, cambiando las versiones. O sea, una versión A se pone obsoleto a los meses porque aparece un nuevo chip, una nueva memoria, un ROM, un RAM, está apareciendo, y luego para estar en el nivel tecnológico, incluso de conectividad, tenemos que cambiar y migrar continuamente las versiones de hardware y software. ¿A qué nos está induciendo el consumismo de las grandes empresas digitales? Nos están induciendo a que cambiemos continuamente nuestra infraestructura y nuestros programas, lo que va a llevar a la ganancia billonaria de los que están dedicados a esto. En este momento, por ejemplo, con la cuestión de la pandemia, mucha gente se ha comprado celulares más modernos, se han comprado incluso computadoras más avanzadas, o se han conectado al internet a través de fibra óptica, a través de la parte satelital, ¿verdad? Entonces, ¿esto a qué lleva? A que se adquiera más y que las empresas tengan ganancia. Pero la divergencia está en que, si bien tenemos que mantenernos en una ciudadanía digital, tenemos también que mantener nuestra cultura, nuestra posición, nuestra personalidad como nación, nuestra personalidad como aplicaciones, es decir, nuestra soberanía digital. Esta soberanía digital se consigue en las aplicaciones, se consigue en generar la parte de hardware y de software, es decir, programas que nos den una cierta soberanía y no tengamos esa dependencia continua en estos aspectos. O sea, la primera conclusión es que hay una convergencia y una divergencia y una pugna entre los centros hegemónicos y los centros como nuestro país, que de alguna manera tenemos una dependencia tecnológica. El segundo punto es lo referente a la política de ciudadanía digital. Es una conclusión que lo he explicado bastante claro, espero, en esta parte. Otro punto que yo había notado es la educación entre nativos y los migrantes. De que hay que tomar en cuenta que tenemos gente que ha nacido con un lenguaje digital y gente que hay veces ejerciendo una docencia no han nacido con las TIC, sino que están migrando y están actualizándose. Eso tomar en cuenta como conclusión. Un aspecto es importante en esta época de las elecciones, que el Internet es parte de las políticas públicas. Es parte de la política, es parte del control de nuestros gobernantes. Es decir, se han generado redes de manera que la parte del tipping, si ustedes han visto hacia atrás algunos ejemplos, la cuestión del software libre, la cuestión del aborto, la cuestión de la reivindicación de las mujeres en cuanto al aborto, al género, etcétera, están en las redes. Por lo tanto, hay esa parte del Internet como esfera pública. Y finalmente, la ciberdemocracia.
que es la parte de la democratización que dentro de la academia necesitamos democratizar. ¿Qué es lo que ha pasado en estos días? Han cesado el ciclo primario y secundario porque no han logrado democratizar digitalmente a los estudiantes. Ha habido un tercio de los estudiantes que han logrado conectarse por tener una calidad económica, una calidad posiblemente una herencia cultural de que podían conectarse y tener las habilidades para conectarse, pero los otros 2/3 que no estaban conectados. En nuestros estudiantes universitarios no ha habido tanta incidencia, pero en el pequeño grupo que es un curso, por ejemplo, yo he tenido gente que no podía conectarse. Entonces hemos tenido que utilizar diferentes medios para poder transmitir los conocimientos y discutir esos conocimientos con los estudiantes. Bien, esas son las conclusiones que de alguna manera me lleva esto de las TIC en la educación y en tiempos de pandemia. Hay mucho que discutir. Esperemos que el desarrollo también, que es parte del desarrollo de un país dentro de la integralidad, podamos generar las discusiones sobre estos aspectos que considero muy importantes. Eso sería todo. Muchas gracias, licenciado. Licenciado Paco. Muchas gracias, licenciado Abdo. Licenciada Nora, continuando con proseguimos con la ronda de preguntas, ¿no? Por preguntas a realizar a los expositores. Mis estimados participantes, tienen la palabra. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está, Germán? Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada Nora, licenciado Julio y a todos los panelistas. Bueno, hemos escuchado muy importante. Lo que personalmente para mí siempre me he preguntado y tal vez me voy a quedar con ese vacío, ¿no? Por todo el tiempo que he estado en las aulas de la carrera. ¿En manos de quién está el preparar el rumbo, un nuevo rumbo? Seguimos hablando de muchos años que ya han pasado, ¿no? Y en caso Bolivia, por ejemplo, en estos tiempos de pandemia, pues nos ha desnudado totalmente en muchos aspectos, educativo, salud, social. Yo no sé cómo, ya creo que somos presentes, ¿no? En la carrera Ciencias del Desarrollo. ¿Será que vamos a poder salir a enfrentar esto? ¿En qué momento? Porque seguimos cargando la consecuencia de mi abuelo, de mi tatarabuelo, de mi padre. Yo, mis nietos creo van a seguir cargando. ¿Será que en algún momento, por ello decía, no, aunque como la UP y algunas veces en mi discurso yo decía, ¿no? La cabeza de la Universidad Pública del Alto es la carrera Ciencia del Desarrollo. Pero, por eso digo, en parte me siento culpable pues, de muchas cosas que no se ha podido aportar en la carrera mismo, ¿no? En esta última jornada realmente para mí ha sido un desastre, porque no se ha podido hacer grandes aportes a la carrera, cosa que tenga mucha visión. Recogiendo esto, lo que decía el licenciado Illapa y la otra docente, ¿no? Y yo les pregunto, cómo nos atrevemos? ¿Cuántos podemos hacerlo para marcar, digamos, la tragedia del pasado con una mirada a futuro? Porque el presente, esto es lo que hemos vivido de nuestros últimos 14, 20 años, ¿no? A quienes ya tenemos cerca de los 50, pues realmente duelo. ¿A quién voy a seguir culpando? ¿A mi padre? Él murió sin conocer ni una letra. ¿Y quién habla? Pues a duras penas, ¿no? Batallar entre el trabajo y otras. Aún todavía, sigo todavía queriendo completar lo que es el desarrollo y lo que estamos hablando, la modernidad, la globalización. Ya lo dijo la señora docente, no nos podemos quedar. El mismo
licenciado, ¿no? Decir, no nos podemos aislarnos con la globalización, ¿no? Esa es mi observación, mi aporte. Nora, gracias. Licen Paco. Mis estimados participantes, si existiera alguna pregunta más, por favor pueden realizarlo a los tres expositores. Bien, vivimos, es muy interesante la pregunta que hace Germán, ¿no? Estamos viviendo tiempos de incertidumbre, ¿ya? Tiempos de incertidumbre que coincide precisamente con un cúmulo de crisis. Estamos viviendo crisis energética, crisis alimentaria, crisis política, crisis económica. En realidad, eso no es una crisis de la economía simplemente, estamos viviendo en una crisis civilizatoria. Y frente a esa crisis civilizatoria, nuestra carrera, por ejemplo, tenemos que preguntarnos cómo se posiciona. La carrera Ciencias del Desarrollo se está posicionando un poco para remendar las crisis del sistema civilizatorio, o estamos de alguna manera, como dice Germán, intentando buscar preparar el nuevo rumbo, ¿ya? Y eso tendríamos que mirarnos críticamente a partir de lo que ha sido incluso nuestras jornadas. Entonces, ver, digamos, en las jornadas qué hemos realmente, cómo hemos proyectado. Hemos proyectado la carrera para tener un pensamiento crítico, por tanto, cuestionador del sistema, o simplemente con una perspectiva instrumentalista, tecnicista, y nos hemos vuelto, que eso está muy bien, ¿no? Nos hemos vuelto elaboradores de proyectos y luego nos hemos vuelto, digamos, peritos en hacer POAs, etcétera, pero aparte de eso, digamos, ¿dónde está el espíritu crítico que está cuestionando precisamente el desarrollo? Por eso Germán dice, ¿cómo vamos a enfrentar ahora esto? ¿No? Y también habla acerca de una especie de culpabilidad, que esa culpabilidad, hay que decirlo, es, digamos, no es particular de Germán, creo que todos nosotros estamos en eso. ¿Por qué? Porque los propios docentes somos parte de una estructura donde nos hemos formado en realidad. Otros nos hemos formado en la UPEA, otros nos hemos formado en la UMSA. ¿Y qué hemos recibido en estas instituciones? En realidad, la mayoría de nuestros docentes siempre han sido, digamos, personas formadas dentro de un statu quo, no han sido críticos. Y por tanto, los docentes, digamos, los profesionales que hemos salido, también hemos salido para reproducir, digamos, el sistema. Pero no todos. ¿Por qué? Porque dentro de la propia universidad, dentro de la propia carrera, hay espíritu crítico, hay espíritu analítico. Y yo creo que lo único que puedo decir, creo que nosotros somos como la gota que horada la piedra. O sea, pareciera que una gota cuando cae a una piedra, pareciera que no hiciera nada. Pero con el transcurrir del tiempo notamos que esa gota lo que ha producido es un hoyo, un agujero. Y creo que nosotros somos, no vamos a decir nosotros los transformadores, pero somos las personas que estamos intentando recrear un nuevo horizonte de vida, un nuevo horizonte de vida que vaya más allá de la modernidad y de la globalización, pero siempre no perdiendo nuestro rumbo. Y ese no perder nuestro rumbo tiene que ver, digamos, de dónde vamos a partir. ¿Por qué? Porque podemos partir teniendo como modelo el propio Occidente y la propia Europa. Y ahí estamos totalmente perdidos. Hoy mismo sabemos que el modelo occidental ni siquiera ya les favorece a los propios europeos, porque en Europa existe mucha disconformidad con el modelo, con el sistema civilizatorio occidental moderno, patriarcal. Por eso hay muchos jóvenes desocupados. Por eso también han surgido en estos momentos
espíritus de enfrentamiento contra el sistema, que tiene que ver, por ejemplo, con el Wall Street, que es un grupo de crítica al sistema, o los chalecos amarillos, o los indignados, o yo soy 132 de México. O sea, en el propio Occidente ya están disconformes con este sistema, y nosotros desde la universidad creemos que el modelo de desarrollo occidental es el modelo que nos va a llevar. Entonces, yo creo que al mismo tiempo, como está Germán, digamos, con una susceptibilidad, yo creo que también tenemos que estar con un espíritu de que vamos a poder proponer algo, un nuevo horizonte de vida, pero un nuevo horizonte de vida que no venga de la copia del modelo occidental, sino que venga desde lo que somos nosotros, en este caso el Collasuyo y el Tahuantinsuyo, no tomados como lo atrasado, sino como una perspectiva de vida y como una actualización para enfrentar la crisis del sistema civilizatorio. Eso es lo que podría indicar a la preocupación de Germán. Muchas gracias. Sí, al respecto, tal vez añadiendo un poco a lo que menciona el colega Illapa, creo que es muy importante, respondiendo a Germán, el poder ampliar justamente todo tipo de conocimientos que se pueda tener, ¿no? Para que llegado el momento de salir profesionales y poder aportar con algo a la sociedad, no lo hagamos con una mirada tan cerrada, ¿no? Lastimosamente, todo el sistema educativo tiene muchísimas falencias. Están entrando personas a la universidad, y en todas las universidades nos referimos, ¿no? De que lastimosamente no han cubierto lo mínimo o las mínimas competencias que tendrían que haber cubierto en primaria o secundaria. Y eso es porque ninguno de los sistemas educativos ha dado una respuesta correcta. Seguimos manejándonos con un sistema educativo que ha tenido décadas y desde su origen ha tenido cientos de años en realidad, ¿no? Entonces, creo que la idea de la universidad y la idea de tener esta amplitud de mente, como mencionábamos, amplitud de mente, significa poder abrir también esa mirada, abrir la mente a muchas otras perspectivas, ¿no? Que ya no sean tan cerradas en realidad y que sí podamos utilizar lo mejor que nos puedan ofrecer, más de una visión, ¿no? Porque, como mencionaba también el colega, puede ser que muchas de las cosas del Tahuantinsuyo, muchos elementos, sí hay que revalorizarlos porque durante todo el tiempo de la colonia y del colonialismo interno se han ido perdiendo. Pero eso, como también lo aclaraba, y yo quiero enfatizar esto, no significa ir y retornar, ¿no? Retornar ciegamente, porque también tenemos que comprender que esas culturas no han sido perfectas, ¿no? Entonces tratemos de retomar varias visiones y empezar a construir algo realmente que sea nuevo, y eso va a empezar justamente en las aulas universitarias, justamente con una multiplicidad de discusiones desde distintas perspectivas. Eso es lo que puedo aportar. Gracias. Gracias, licenciada. Dicen Paco. Gracias, licenciada Natalie. Quizás existiera alguna pregunta más por parte de algún participante. Lo puede hacer en este momento, por favor, a los expositores. Bueno, muy buenas, bueno, ya creo que es de noche, ¿no? Noches, mis estimados expositores, ¿no? Yo creo que ha sido muy importante el desarrollo desde los distintos ángulos de la historia, ¿no es cierto? Ustedes saben de que nadie pensaba de que, digamos, claro, dentro en las universidades del sistema universitario, de alguna manera, digamos, más tenían características presenciales, ¿no es cierto? Cuando algunas maestrías o doctorados se han sido
practicando, digamos, el TIC o las tecnologías, la ciencia y la tecnología. Bueno, lo único que yo podría decirles de que necesariamente no hay que ir nuestra carrera, ¿no? Y hay seguramente, y tiene toda razón el Germán cuando dice que en los escenarios, por ejemplo, de las jornadas, se deberían de hacer un análisis muy profundo, ¿no es cierto? Especialmente, digamos, de lo que podemos entender el desarrollo, ¿no es cierto? Muchas veces lo cerramos, digamos, dentro de las dos ciencias que determinan, dentro de lo cuanti y lo quali, pero después el método empírico, digamos, se queda a un lado, ¿no? Cuando en realidad el método empírico es un razonamiento importante, digamos, en las sociedades, ¿no? Entonces, bueno, pero yo creo que esto hace, digamos, esta coyuntura, digamos, hace que reflexionemos también, ¿no? Como decía algún expositor, desde un sentido económico, político, social, cultural, ¿no es cierto? Hasta incluso podríamos decir sobre la medicina, ¿no es cierto? Hoy en día, como decía, la incertidumbre, por ejemplo, dentro de la medicina, por ejemplo, científica o la medicina tradicional o natural, ¿no? Entonces, hay dos componentes que, en este caso, especialmente en nuestro país y en Sudamérica, se la debate, digamos, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, los economistas ya no dan una respuesta, digamos, ¿no? A la realidad en que vivimos, ¿por qué no decir en Sudamérica o en el mundo, ¿no? Porque hoy en día, por ejemplo, con un temor único, en casa, si salimos de casa, vamos a tener un contagio y todo ello, y de pronto la situación salarial, la situación de empleo va cayendo, digamos, en una crisis total, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que es importante hacer un análisis en ese sentido, pero de todas maneras, los expositores de alguna manera han dado un desarrollo de sus conocimientos. Gracias, mis estimados. Gracias por su aporte, licenciado Felipe. Licenciado Paco. Tal vez alguien más quiere realizar alguna pregunta a nuestros expositores. Hola, ¿Cómo está, Oscar? buenas tardes a licenciada Nora y también a todos los docentes que están de panelistas, ¿no? Y también hay muchos compañeros y docentes que están participando. Bien, tal vez la pregunta es a los tres licenciados, cuando hablamos de una modernización desde los años 1950, mucho más antes, desde la llegada de Cristóbal Colón, ¿no? Hablando de nuestra cultura, como hablaba el licenciado Illapa, nuestra cultura era bien rica, ¿no? Que de algún modo hacía ciencia, hacía conocimiento y ciencia. Pero hoy en día, hay compañeros que me asombra y docentes que hoy en día dicen que como carrera prácticamente no hemos hecho nada. Y lo peor es que las jornadas, o sea, ya ha sido un fracaso. Yo me pregunto, entonces, ¿por qué hemos hecho unas jornadas, no? Porque al hacer unas jornadas también estamos haciendo lo que es una modernización, estamos innovando algo nuevo. Cuando hablamos de una modernización es conocer algo nuevo, pero ese algo nuevo no necesariamente puede ser la solución a la sociedad, no necesariamente puede ser la solución a lo que estamos atravesando en este momento. Por ejemplo, en lo que estamos viendo ahorita, en lo que es en la época de la enfermedad de la pandemia, ¿no? La tecnología es claro ejemplo que la tecnología nos ha desmascarado, nos ha desnudado totalmente, que no estábamos preparados, ni docentes, ni estudiantes. La educación en su conjunto, desde inicial, primaria, secundaria, hasta las universidades, no estaban preparadas. Y no hemos asumido un rol como estudiantes, como universitarios, y no hemos dado solución a esta situación. Entonces, como llevamos a la modernización, yo me pregunto, verdaderamente como carrera nosotros, como nuestra carrera es de desarrollo, el licenciado Abdón nos hablaba, como carrera tenemos un propósito de hacer
un conocimiento nuevo, innovar políticas nuevas de desarrollo, como el capitalismo, como el neoliberalismo, el socialismo, etcétera, 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 como viene el comunismo, mucho más allá. Pero hoy en día veo que no hemos hecho nada de eso, y más aún nuestra malla curricular que es actual, no sé a qué rumbo está yendo, porque ahorita se dan cuenta y me preocupa que en estos momentos, cuando ya se ha llevado, salga a la luz y diga prácticamente ha sido un error, o no sé a qué lado estamos llevando, ¿no? Porque hoy ha sido un seminario o un taller para llevar a lo que es, a tratar lo que es la modernización, ¿no? En ese caso, tal vez, licenciada, una pregunta, dudas que tengo, ¿no? Gracias, Oscar. Bueno, no se ha entendido muy bien la pregunta, pero sin embargo les voy a hacer recuerdo de que dentro de esta charla magistral no solamente se encuentran estudiantes y docentes de la carrera de Ciencias del Desarrollo, ¿no? Sino también están docentes del área, de la universidad, personas externas y también estudiantes de diferentes carreras de la universidad. Asimismo, también hay participantes externos quienes se han visto atraídos por el tema de la modernidad y el desarrollo tecnológico, ¿no? Entonces, en ese sentido, a los que van a hacer la siguiente pregunta o respecto, digamos, a un tema más particular como es la malla curricular, seguramente va a haber un escenario diferente respecto a ello para discutir, porque este no es el escenario idóneo, digamos, para discutir cuestiones académicas, ¿no? Respecto a la pregunta que les ha lanzado nuestro participante Oscar, quizá, ¿no? Respecto a la modernidad, licenciada Natalie, licenciado Ledesma, licenciado Illapa. Sí, tal vez algo breve respecto a lo que mencionaba el compañero. Muchas veces, y hay un montón de autores que hablan sobre la nostalgia por lo tradicional, ¿no? Y lastimosamente creo que este es un punto que a muchas sociedades también ha estado llevando a muchos conflictos también en la actualidad, ¿no? Si bien desde la psicología, desde la antropología y en realidad desde todas las ciencias sociales, sabemos que la construcción histórica de un sujeto y de una cultura no son inmediatos, sino que se remontan a unas generaciones antes, eso no significa tampoco que el retornar a esas generaciones previas haga o mágicamente convierta a la sociedad actual en algo perfecto, ¿no? Eso es caer también en una falacia, el ver desde el presente, ¿no? Que se llama el presentismo justamente, el ver desde el presente al pasado como si hubiese sido lo mejor. Y creo que muchas veces eso también lleva, como les decía, a ciertos conflictos culturales, porque se trata de reivindicar el pasado como si hubiese sido perfecto, porque lo estamos viendo desde ojos del presente. Y eso es un error de visión, ¿no? Entonces yo creo que más allá de decir de que la sociedad es tal o la sociedad cual o la vivencia de mis abuelos era mucho mejor, creo que tenemos que ser, como mencionábamos también, ser más críticos en ese sentido. No todo lo actual está mal, ¿no? No todo lo pasado ha sido perfecto. Entonces creo que si partimos desde ese sentido, vamos a poder llegar a esa amplitud de posturas y de planteamientos que realmente nos apoyen en una formulación a futuro y en mejorar nuestro presente. Eso nada más. Gracias. Tal vez algo quiera acotar, licenciado Ledesma. Sí, un poquito de lo que hablábamos, si me permiten, desde el punto de vista de la convergencia y la divergencia. Hablábamos que en esta parte del siglo XXI hay una convergencia para poder globalizar gustos, globalizar medicinas, uniformar en cuanto a vestimenta y etcétera, etcétera, etcétera. Hay una convergencia en función del mercado, en función de la producción de los centros manufactureros industrializados, ¿verdad? En la parte digital y en la parte académica de los programas
También existe un eurocentrismo, en algunos casos un tecnocentrismo, en algunos casos un economicismo también, lo que significa que en todas las latitudes se ha generado también la divergencia. ¿Qué quiere decir la divergencia? De que han aparecido las culturas musulmanas, las culturas de la India, la cultura de la China, la cultura de Abya Yala, donde buscan blindar ante ese avasallamiento economicista del mercado. Por lo tanto, creo que tener una parte de que la modernidad europea y que la posmodernidad que se presenta es lo mejor, no es lo más adecuado desde mi punto de vista, y lo contrario tampoco. Creo que nosotros podemos rescatar de nuestras culturas. Lo importante es mantener esa personalidad cultural. Yo recuerdo siempre cuando estaba con un estudiante en la universidad en Europa, un compañero japonés me invita a su casa y lo primero que hace al llegar a su casa es decir, por favor, quítese los zapatos y entrar prácticamente sin zapatos. Como ustedes saben, Japón es una de las potencias de la parte industrial, pero mantiene su cultura. Nosotros no tenemos por qué avergonzarnos de nuestras sillas, de nuestras huacas. Tenemos que mantener esa identidad cultural. Pero lo que también tenemos que ver es que tenemos que entrar dentro de la transformación de nuestras culturas en el sentido de que tenemos que dar bienestar a nuestra población, ¿verdad? No en el sentido de la acumulación del dinero, sino en el sentido de la acumulación de la vida. ¿Qué es lo que ha pasado en esta pandemia? De que habíamos visto de que todo lo que habíamos acumulado no lo íbamos a llevar y lo que hemos estado cuidándonos es la vida. Quédate en casa. Usa el barbijo. Nos ha enseñado que nosotros tenemos que cuidar la vida. Tenemos que cuidar el medio ambiente. Tenemos que cuidar la Pachamama. Tenemos que proveernos de los alimentos orgánicos y no químicos que nos están saturando y muchas veces nos están siendo vulnerables. Yo creo que la convergencia, es decir, la divergencia dentro de la convergencia es fundamental dentro de esta charla que hemos dado, yo creo, los tres panelistas en este caso. Creo que hemos coincidido en esa parte que nosotros nos aferramos a nuestra cultura, a nuestra identidad, pero también nos proyectamos dentro de lo que es un modelo. Yo siempre me pregunto, ¿es que hay un modelo para generar riqueza? ¿O es que hay un modelo para generar la vida? Creo que desde mi punto de vista tenemos que buscar dentro de la carrera de desarrollo un modelo para la vida. Bien, yo voy a ser breve y voy a señalar lo siguiente. Me parece que Oscar ha dado, digamos, un aspecto muy importante. ¿En qué sentido? Él dice que la tecnología se ha desenmascarado. Y podemos decir que no solamente la tecnología se ha desmascarado, toda la episteme, o sea, toda la ciencia occidental en este tiempo se ha desenmascarado. No olvidemos que lo que se lleva a economía en nuestras universidades es una economía todavía del siglo XIX. Y esa economía ni siquiera ha podido considerar la crisis que se dio el 2008, cuando se dio, digamos, la quiebra de los bancos, los agentes financieros norteamericanos. ¿Dónde estaba la economía? En realidad, la economía realmente era un cúmulo de conocimientos que no habían podido prever esa crisis. Y entonces, ¿dónde está, digamos, lo acertado de la ciencia? O sea, la economía. Ahora, con esta pandemia, del COVID-19, vemos que la medicina también, no olviden ustedes que la Organización Mundial de la Salud
En sus principios nos decían que no utilicemos barbijos, que solamente utilicen barbijos los que tienen gripe, etcétera, y luego llegó un tiempo en que dijo que utilizáramos barbijos, etcétera. O sea, en otras palabras, también el conocimiento sobre la medicina occidental está en crisis. Y así podemos hablar de la ciencia política, etcétera. En otras palabras, lo que queremos decir es que la ciencia occidental que se enseña en las universidades es la que está en crisis. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Nosotros insistir sobre ese conocimiento, y creo que ahí está precisamente el esfuerzo de nosotros. Me parece que lo que tenemos que hacer es construir un nuevo marco teórico a partir de nuestras propias categorías y reactualizar la historia. No se trata de ver nostálgicamente el pasado, nadie quiere nuestras comunidades han sido históricas, por tanto, al ser históricas, también han tenido una serie de problemas, pero hay elementos importantes que podemos tomar en cuenta para la reproducción de la vida. Vale decir, cómo se posicionaban nuestros mayores frente a la naturaleza. Lo hacía como el hombre moderno, porque el hombre moderno se posiciona frente a la naturaleza de manera violenta para sacarle utilidades, violándola, etcétera. Sin embargo, nuestros mayores frente a la naturaleza lo hacían para regenerar vida. Entonces, ese es el sentido por lo cual queremos retomar el conocimiento, la sabiduría de nuestros pueblos. Eso es lo que puedo señalar en este momento. Gracias, licenciado Martín, licenciado Abdón, licenciada Natalie, por responder las preguntas. Muy agradecidos realmente. Prosiguiendo con el evento, estaríamos cerrando en todo caso esta ronda de preguntas y daríamos no sin en esta conferencia al licenciado Martín, al licenciado Abdón, a la licenciada Natalie, ¿no? Por otro lado, agradecer la participación del público asistente, en todo caso, no sin antes invitarles a seguir participando de los eventos que vaya realizando el Instituto de Investigaciones. Muchísimas gracias y hasta otra oportunidad con mi persona. Licenciada Nora, por favor. Muchas gracias, licenciado Julio. De la misma forma, agradecer al licenciado Martín Calizaya, licenciada Natalie Quintanilla, licenciado Abdón Ledesma, y al equipo de trabajo de investigación del Instituto de Investigaciones CONTICI, de la carrera de Ciencias del Desarrollo, conformado por el licenciado Julio Paco como docente investigador, la universitaria Erika Gutiérrez y el universitario Guido Pablo, ¿no? Entonces ellos han sido organizadores de este evento. Y agradecer a todos los que han participado de las diferentes carreras de la universidad y de la misma forma al público externo, ¿no? Eso sería, y les agradezco por haberse dado el tiempo para llevar adelante este evento, ¿no? La palabra tal vez. Claro que sí, licenciado. Sí, en primer lugar, saludar, ¿no? Esas actividades que se vean realizando a partir del Instituto de Investigación, y eso es muy importante, ¿no? Que tengan participación activa, pues yo sé que seguramente están de distintas carreras, como también algunos compañeros que se han expresado, ¿no? Se han expresado lo que sienten, ¿no es cierto? Eso es muy importante, ¿no? Y ustedes saben que siempre es la universalidad de ideas, ¿no? La academia, ¿no es cierto? Y eso es muy importante, ¿no? Y en ese sentido, pues, agradecer, ¿no? Que sigan adelante con este tipo de exposiciones y, bueno, pues así vamos a enriquecer nuestra querida universidad. Gracias. Gracias, licenciado. Tal vez alguno de los expositores quiere despedirse. Si me permiten, por Muchas favor. Gracias. Perdón. Siga. Yo agradecer mucho a nuestra
la parte investigativa a la licenciada Nora, al licenciado Julio, a nuestra compañera Erika, que los he visto sumamente activos, y como de costumbre a nuestro querido hermano Illapa. Y me ha gustado escucharlo también a la colega Natalie, con enfoques diferentes. La diversidad hace la riqueza. Agradecerles mucho por haberme incluido dentro de los expositores. Pues los docentes de desarrollo creo que estamos en esa capacidad de participar en seminarios, foros, debates, y lo tenemos que demostrar. Y lo importante es que ustedes lo hayan tomado en ese sentido a todos nuestros colegas. He podido ver en algunos casos de otros colegas también. Muchas gracias a los organizadores y buenas noches. Un abrazo a todos. Igualmente, Liz. Gracias. Yo también, licenciada Nora, a Julio, hermano Julio, al licenciado Abdón, licenciada Natalie Quintanilla. Un fuerte abrazo a todos los colegas que han participado de la carrera, de otras carreras, a los hermanos, a todos que hemos estado ahora compartiendo a través de esta vía. Pues tengan un abrazo. Estamos en el mes de la Pachamama, no se olviden, nos recordaremos y alejaremos las malas energías y que estemos siempre bien. Eso yo les deseo a todos ustedes con el corazón. Que nos vaya bien. Chao. Que nos vaya bien, Licen. Muchas gracias, Lic. De misma manera, de la misma forma, muchísimas gracias a quienes han organizado el evento y ha sido un placer y un honor compartir esta actividad con los hermanos colegas Abdón Ledesma e Illapa Calizaya. Muchísimas gracias, Licen Nora, Licen Julio, nuestros auxiliares Erika y Pablo, perdón. Y bueno, muchísimas gracias a los asistentes y esperamos que no sea la última vez que se den este tipo de espacios, porque sí se construye conocimiento, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, licenciada. Bueno, pues tal vez tenemos la participación de algún miembro del centro de estudiantes o el director de la carrera. Ya. Bueno, gracias a la participación de la FUD, a representación del licenciado Felipe Machaca, también a los que forman parte de la carrera de desarrollo, de la carrera de historia, de la carrera de ingeniería de sistemas, veterinaria y zootecnia, ¿no? Y a las carreras de ingeniería en producción empresarial que han participado de este evento, ¿no? Próximamente la carrera de desarrollo estará presentando la primera experiencia, la feria virtual, ¿no? Que también está a cargo de nuestros docentes investigadores. Están trabajando muy fuerte, diría yo, ¿no? Ya falta poco para esa presentación y bueno, pues nos estaremos viendo también ahí, ¿no? Muchas gracias y hasta otra oportunidad. Chau, gracias.